Qué gusto que podamos estar reunidos en esta noche de naciones una vez más y aquí estoy como ya la hemos presentado con Eloísa Franco. Tengo una felicidad enorme de que hayamos podido sacar este espacio para escucharla y conocerla. Así que Eloísa, bienvenida a la Noche de Naciones de la Escuela de Misiones MCA y tienes este espacio para poder saludar. Adelante. Buenas noches, un privilegio para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, Gisela. Y bueno, mi nombre, como ya le dijo, Eloísa Franco, yo soy de Venezuela. Estuve sirviendo en Medio Oriente por 5 años y actualmente me encuentro en Estados Unidos, también continuando la obra misionera en este nuevo campo de trabajo para mí. Soy licenciada en enfermería y estoy sirviendo ahora a tiempo completo en misiones. Así que es un privilegio para mí, como les dije, estar con ustedes esta noche y vamos a ver lo que Dios hace. Amén. Sí, sin duda Dios va a hacer grandes cosas y eso es lo que ha venido haciendo a través de estos espacios. Quiero entrar a nuestra entrevista como tal con preguntas que están moviéndose en nuestros corazones. Primero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia esos 5 años sirviendo en Egipto? O sea, no en cualquier lugar, sirviendo en Egipto. ¿Qué retos, qué satisfacciones tuviste en el campo de misión? Yo estuve en Egipto como misionera biocupacional, salí con la organización PMI, Pueblos Musulmanes Internacionales. Me envió mi iglesia de Venezuela, Ríos de Agua Viva Internacional, así que salí de Venezuela a Egipto directamente. Estuve trabajando como jefa de quirófano en un hospital cristiano, en una de las zonas más oscuras del país, no por falta de electricidad, sino porque no hay casi cristianos allí, lo que hace el 99% de los pacientes de este hospital musulmanes. Las experiencias de poder compartir a Jesús tanto con pacientes musulmanes, con sus familiares musulmanes, con enfermeros, con médicos musulmanes, fue un privilegio inexplicable poder trabajar en quirófano y poder orar por bebés recién nacidos en el nombre de Jesús. Era para mí una bendición adicional. También poder hacer discipulado junto con personas del trasfondo copto ortodoxo, que son los cristianos egipcios, que son más parecidos a los católicos, incluso discipular egipcios creyentes para poder trabajar con musulmanes fue un desafío grande, porque aunque Egipto tiene casi 100 millones de personas, casi entre el 10 y 15% son cristianos, y de estos no sé, hay un porcentaje mínimo también de evangélicos como tal, pero estas personas han aprendido a ser cristianos o sobrevivir como cristianos en este país, lo cual han aprendido por sus padres a no compartir, o sea, trabaja como musulmán, pero no compartas como musulmán, estudia como musulmán, pero no compartas como musulmán, vive al lado de un musulmán, pero no compartas como musulmán. Y entonces cuando yo llegué y trataba de decirle, vamos a visitar a los musulmanes, vamos a comer con los musulmanes, vamos a hacer estudio bíblico con los musulmanes, me decían, Eloísa, eso es una locura, nos han enseñado a que nunca hagamos eso. Recuerdo algunas personas que por primera vez entraron a la casa de un musulmán, comieron con un musulmán, hicimos estudio bíblico con un musulmán y ellos llorando me decían, Eloísa, nunca pensé que mis ojos verían algo como esto, ver a un musulmán orando o leyendo la Biblia, y dice, y lo más triste es que no le puedo decir a mis padres porque si les digo me van a pedir que vuelva a mi pueblo, porque obviamente ellos también venían de otros pueblos a trabajar en ese hospital, con un corazón, lo que es lo interesante, pero para ellos misiones era solo hacer reuniones de oración por los musulmanes, no necesariamente evangelizar a los musulmanes. Entonces eso fue un desafío bastante grande, trabajar un poco. Tenía solo una compañera egipcia, una doctora cardióloga que me acompañaba a hacer las visitas, y era esto como, a veces este sentido incluso de no querer trabajar con cristianos, porque los cristianos era como que todo lo hacían con cristianos y para cristianos. No sé si algo parecido a la realidad en nuestros países, ¿no? Baby shower, celebraciones, aniversarios, cumpleaños, oraciones, culto y todo para cristianos con cristianos. Y cada vez que quería ir a evangelizar o salir a compartir con musulmán me decía, ten cuidado, no vayas, no comen ellos, no coman su comida, te van a envenenar, te van a poner algo en tu comida para que te conviertas al Islam y cosas como esta. Y obviamente yo, con la ayuda del Espíritu Santo,
superaba esas barreras e iba, y ellos venían a mi casa, yo iba a sus casas y ahí era donde había una transformación. Y como les dije, por algún tiempo no quise trabajar con los cristianos creyendo que no querían alcanzar a los musulmanes, y luego entendí que era que no sabían cómo alcanzar a los musulmanes, hasta que Dios me permitió poder ofrecer un entrenamiento en el hospital donde trabajaba, reunir a todos estos cristianos, y fue impactante porque ellos decían: Elisa, nunca en nuestra vida pasamos de retiro en retiro, mire, todos los años, retiro en retiro, retiro en retiro, y nunca nos habían expuesto a esta realidad. Y allí muchas personas se levantaron y dijeron: queremos trabajar contigo. Hasta el día que me tocó salir de Egipto, quedaron allí egipcios creyentes sirviendo en ese pueblo, haciendo discipulado, evangelizando musulmanes, yendo a sus casas, viendo la película de Jesús, haciendo estudios bíblicos. Y bueno, bendición poder haber visto musulmanes venir a Cristo, producto de estudios bíblicos, de descubrimiento con estas personas, lo cual es algo distinto a los estudios bíblicos que conocemos tradicionalmente, donde dejamos que ellos descubran a Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios. Y nosotros solo exponemos la palabra de Dios y los ayudamos a través de preguntas. Así que eso sí, fue una bendición. Pude ministrar contigo pacientes, familiares, médicos, enfermeras, vendedores de fruta, mujeres que conocías en los gimnasios de mujeres, personas que conocía en el tren, en el microbús, y bueno, desafíos, sí, también fuerte porque había que luchar con una cultura muy diferente a la mía, y también incluso con acoso sexual, que es una cosa bastante fuerte en estos países. Pero fue un regalo de Dios y una bendición. Estás en mute, Giselle, estás en mute. Gracias. Y viviendo esta experiencia, Eloísa, viendo a Dios moverse, Eloísa sale de Egipto. Cuéntanos por qué sales y a qué sales. Ok, solamente otra cosita, sobre todo por si hay personas que quieren ir a servir biocupacionalmente, especialmente en área de salud. Uno de los desafíos también muy fuertes fue, como enfermera, jefa de quirófano, luchar con todos los cambios que debían ocurrir en este lugar, en este quirófano, y era como que mujer, cristiana y enfermera, tres cosas que iban totalmente opuestas a esta cultura donde la mujer, como en cierta forma, es inferior al hombre, la extranjera es inferior al nacional, porque siempre dicen: tú no entiendes, tú no conoces, tú no sabes cómo funcionan las cosas, y la enfermera siempre también está por debajo de los médicos. Así que también poder lograr cambios en el quirófano que se lograron con la ayuda de Dios y el trabajo en equipo, costó también muchas lágrimas, así que fue otro desafío. Cuando yo estaba haciendo este trabajo de formar discípulos egipcios que pudieran seguir la tarea, porque yo siempre digo: nada, por muy hermoso que sea lo que hagamos, realmente vale la pena si no dejamos a alguien atrás que lo continúe, ¿no? Y esto es el discipulado. Jesús hizo cosas tremendas en la tierra, pero se aseguró de dejar personas que lo continuaran, ¿no? Y no en su posición de Dios, sino en su posición de hombre. Y a veces yo creo que lo que da mayor fruto, incluso de admiración, es que venga sucesores detrás de uno a hacer lo que nosotros también estamos haciendo o hicimos en algún tiempo. Y uno de los desafíos, cuando le decía que formaba discípulos egipcios para continuar, me decían: Elisa, tú nos pides que hagamos esto, porque si aquí pasara algo y la policía nos viniera a buscar, tu organización te va a, tu país te va a sacar, tu embajada te va a sacar, alguien te va a sacar de aquí, pero si a nosotros nos agarra la policía, nadie nos va a ayudar. Y era como que era algo que se había marcado también, obviamente, en la historia, donde siempre sacan al misionero. Eh, y cuando Dios me dio una palabra para salir de Egipto, uno de mis desafíos mayores fue salir y que mis discípulos sintieran que yo estaba huyendo de alguna situación y no estaba respaldando eso, o no los estaba respaldando a ellos, porque obviamente, aparte de Dios darme una palabra para salir de Egipto, también se complementó con una situación de persecución por ayudar a una venezolana que se había convertido al Islam.
y después estaba sufriendo opresión y bueno, es una historia larga, pero eso fue como parte o la gota como que derramó el vaso donde Dios dijo, llegó el tiempo. No tenía mucho sentido para mí la palabra de Dios de salir, porque entendía el salir, pero cuando Dios me dijo salir de Egipto, pensé ir al Líbano o a Jordania para trabajar con refugiados sirios, y la palabra de Dios era salir a Estados Unidos, y esa palabra fue para venir a capacitar nuevos obreros. Nunca vi Estados Unidos como un campo misionero, como mucha gente quizás tampoco, o quizás dirían, ay, qué sabroso ser misionero en Estados Unidos, pero creo que es el mismo desafío y es un campo con mucha, mucha necesidad. Voy a compartir un momentito acá una presentación. Cuando llegué a Estados Unidos, Dios puso en mi corazón formar este ministerio que se llama Crossing Open Doors. Denme un momentito para poner esto grande que no encuentro. Crossing Open Doors significa atravesando puertas abiertas en español, basado en Apocalipsis 3:8, donde dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y digo que abrir puertas que nadie pueda cerrar dependen de Dios, pero atravesar esas puertas y aprovechar las oportunidades depende de cada uno de nosotros. Y por eso es atravesando puertas abiertas, crossing open doors, es obedeciendo a Dios. YouTube ahí tengo un canal que se llama de la misma forma, pueden tomarle una foto a esta pantalla, Crossing Open Doors, donde Dios también me puso a crear material educativo, testimonios, herramientas que ayuden a la iglesia, a los creyentes a poder trabajar con los musulmanes. Trabajo, como les dije, con la organización PMI, y cuando llegué a Estados Unidos, entonces Dios también me mandó a capacitar, no solamente a movilizar, porque cuando movilizamos a veces la gente dice, wow, qué bonito, qué trabajo misionero, y quedan con el corazón conmovido, pero es más allá, es también equipar a la iglesia, que después que es sensibilizada, entonces pueda ser equipada para poner manos a la obra. Y actualmente estoy también dando entrenamientos en persona en distintas iglesias, ciudades y estados en Estados Unidos, y también por Zoom. Se llama Pescado o Pescador, que va a capacitarnos a cómo poder compartir el evangelio con los musulmanes. Pescadores, porque dice, bueno, Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, pero si nosotros no pescamos, nos convertimos en el pescado de otro. Y en este caso los musulmanes están siendo súper intencionales en lanzar sus redes aún en nuestras iglesias, y yo creo que nosotros estamos pereciendo por falta de conocimiento de quiénes son los musulmanes, cómo poder alcanzarlos, cómo rebatir sus argumentos, y por eso este entrenamiento para capacitarnos y que juntos podamos hacer un trabajo de mayor alcance hacia el mundo musulmán. Yo creo que ahora no se trata únicamente de poder alcanzar a los musulmanes del otro lado del mundo, que ahora ya están aquí como vecinos, compañeros de clase y compañeros de trabajo en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino que también creo que hay un trabajo enorme en proteger a nuestras iglesias y proteger a los creyentes que no están bien fundados en Cristo, salen del Evangelio diciendo que eran cristianos, o salen de la iglesia diciendo que eran cristianos sin conocer verdaderamente a Cristo, y caen en el Islam. Se dice que estadísticamente el grupo étnico que más se está convirtiendo al Islam en este tiempo son los hispanos. Entonces, creo que ahora el trabajo no es solamente enfocado a alcanzar a musulmanes, sino también a resguardar a los cristianos y a rescatar a aquellos cristianos que han sido convertidos al Islam. Así que desde el 2018 estuve en Egipto, desde el 2014 al 2018, y 2013 al 2018, y desde el 2018 hasta ahora acá en Estados Unidos haciendo este trabajo de movilización y de capacitación. Siguiendo a Dios, un desafío, como dije, sumamente grande. Para mí, el discernir la voz de Dios y discernir los tiempos de obedecer a Dios ha sido un reto también bastante grande, porque no he querido moverme, ir o venir solo por pensamientos, emociones o deseos. Micrófono, mute. Y yo lo cierro porque hay ruidos ambientales. Pero bueno,
te hago una pregunta, no estaba incluida en nuestro inventario de preguntas, pero es que le va a llamar la atención a todos este collar hermoso que tienes ahí. Cuéntales la versión corta para que vayan a tu canal a ver la versión larga, ¿listo? ¿Este collar Ok. qué es? Este collar es una herramienta que yo diseño, lo tallo a mano. Eh, es una herramienta para evangelismo, es una herramienta para levantar sostenimiento y una herramienta para levantar intercesores. Una herramienta de evangelismo porque tiene un mensaje escrito en árabe que llama la atención a árabes o a musulmanes porque ven la escritura árabe y a los curiosos porque aunque no entiendan van a preguntar, ¿y qué dice? Entonces, el mensaje que está escrito en árabe es Jesús, Él es el Mesías y el Salvador. En el video de YouTube van a entender por qué estas tres palabras están allí, que son sumamente importantes. Yo lo llamo el imán porque siento que atrae la mirada de la gente y la llave porque abre una conversación 100% cristocéntrica. En la parte de atrás dice Elo, que es el diminutivo de Eloísa, para que las personas que lo compren también puedan no solo apoyar económicamente, sino ser parte de los intercesores, porque el trabajo que realizo realmente necesita mucho apoyo en oración. Y como llama, esas son las tres funciones que tiene, los invito al canal. Hay un video que se llama Jesús, perdón, el Mesías en el Islam. Jesús, el Mesías en el Islam, porque los musulmanes dicen creer en Jesús, dicen creer en el Mesías, pero con una versión totalmente diferente y por eso creo que necesitamos aprender. Creo que este video también va a ayudar mucho a los cristianos, no solamente a aprender del Islam, sino incluso a aprender del cristianismo mismo o de Jesús mismo. Entonces, para mí es una gran bendición poder tenerlo. A veces no recuerdo ni que lo tengo puesto y las personas me dicen, ¿y ese collar? Y yo, ¡ja, ja! Ya lo pesqué. Y entonces ahí ya siento que tengo una gran oportunidad para compartir de Jesús. Súper, muchas gracias. Bueno, cuéntanos ahora, yo sé que se dicen muchísimas cosas de la opresión de la mujer en el mundo islámico. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto la mujer musulmana abraza sus costumbres y es feliz en medio de todo eso? Porque no sé por qué tenemos la idea de que todas las mujeres musulmanas son supremamente infelices y no tengo dudas de que hay muchas que sí. Cuéntanos un poco desde tu experiencia este aspecto de la mujer. Ok, sí es una verdad, la mujer es oprimida en el Islam. Es evidente la opresión, la desigualdad que existe. Voy a dar algunos ejemplos, como la desigualdad del Corán. El Islam enseña que la mujer es inferior en inteligencia al hombre. Dicen que la mujer tiene la mitad del cerebro de un hombre. El testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre. La herencia de una mujer es la mitad de lo que hereda un hombre. Y el Corán incluso manda a los hombres a castigar a sus mujeres, eximiéndolas o restringiéndolas de sexo. Eso es uno de los castigos. Y el segundo, o el siguiente castigo o nivel, por decirlo de alguna forma, es golpearla. Eh, Hay personas que ven a las personas musulmanas que se tapan la cara con el niqab o la burka, y piensan que siempre es por opresión, aunque sí es verdad, yo he conocido amigas que lo usan porque sus esposos o sus padres las obligan a ponérselo, pero también he conocido mujeres que han decidido ponérsela porque piensan o creen o les enseñan que así agrada más a Alá. Entonces también es por decisión. He conocido mujeres musulmanas que se sienten muy orgullosas de ser musulmanas, de su vestimenta, de su velo. Hay una presentación que yo tengo y de hecho muestra la fotografía de una mujer musulmana con el niqab, todo vestida de negro, y otra mujer con bikini, ¿no? Y la mujer del niqab, la mujer del bikini dice, pobrecita, dice, ella no tiene todo cubierto excepto sus ojos, qué cultura tan cruel y machista. Y luego vemos a la del niqab, que mira a la del bikini y le dice,
uy, pobrecita, no tiene nada cubierto excepto sus ojos porque tenía unos lentes negros. Y entonces dice, qué cultura tan cruel y machista. Entonces, la cosmovisión de una mujer árabe o musulmana, por decirlo, porque sabemos que no todos los musulmanes son árabes, es que el exhibicionismo es una opresión. ¿Okay? Cuando las personas de Occidente lo ven como libertad. Y en aquella cultura, y nosotros viendo aquella cultura desde nuestra cosmovisión, vemos opresión, el estar cubierto, y está opuesto, ¿no? Y uno dice, ¿quién tiene la razón? Realmente ambas tienen la razón, porque a la cosmovisión de cada una, cada cosa es opresión. Yo, estando en Egipto por todo ese tiempo, recuerdo que hice una visita intermedia a la Florida, donde vivo actualmente, y fui a Miami Beach, y cuando voy en el carro, en un semáforo, veo un montón de mujeres en bikini, y yo soy de Venezuela, obviamente yo estoy acostumbrada a ver mujeres en bikini, pero después de estar 4 años de ver pura ropa, y lo que había era mano y cara, cuando de repente veo a esas mujeres, yo tuve un choque, como un choque, no sé, cultural, emocional, no sé, tuve un choque de que yo decía, wow, qué feo se ve, qué vulgar se ve. ¿Okay? Entonces, obviamente ahí vemos la diferencia. Cuando pensamos en la mujer oprimida por la religión, también quiero enseñarles algo. La mujer, de hecho, normalmente es la más fuerte en su religión, la que abraza más fuerte el Islam. ¿Por qué? Porque de ella depende la educación de todos sus hijos. ¿Okay? Los hombres son musulmanes y pueden estar mucho tiempo en la mezquita y están obligados a ir a la mezquita, pero el hecho de que los veamos en las mezquitas no significa que la mujer sea más débil en su fe, porque el hombre no está responsabilizado de instruir al niño en el Islam, mientras que la mamá es la que tiene que enseñar al niño a orar, es la que tiene que ayudar al niño a memorizar el Corán, es la que tiene que repetir siempre versos coránicos, y normalmente uno piensa como que si entro por la mujer, va a ser, tú sabes, como más fácil, o el hombre va a ser más difícil, o va a ser más renuente, y yo he tenido experiencias donde el hombre es más abierto y la mujer es más renuente porque tiene una firmeza en la religión más arraigada. ¿Cómo se llama? Conocí el testimonio incluso de un hombre que comenzó a leer la Biblia, la tenía escondida en su cuarto, cuando su esposa encontró la Biblia, lo denunció a toda su familia, a la familia de ella y la familia de él, y entonces a ella la obligaron a casarse con el cuñado, a defender el honor de la familia. También sabemos que todo va como por grados o niveles, tanto como la vestimenta como la práctica de la fe. Sabemos que hay países también más cerrados que oprimen a la mujer, como por ejemplo los talibanes, que no les permiten estudiar, no les permiten mostrar sus rostros, y hay otros países que también son musulmanes y que son un poco más abiertos, donde las mujeres pueden tener carreras profesionales, universitarias, ser empresarias, etcétera. Y el vestimenta también, o sea, yo conozco desde musulmanas que no le veo sino los ojos y que nunca vi más que los ojos, a musulmanas que tú la ves como cualquiera otra occidental, y a veces ni siquiera su vestimenta puede determinar si es una persona radical en el Islam o no, porque aunque quizás se vistan un poco más liberales, también están arraigadas en el Islam. Pero como les digo, hay opresión y hay decisión. Hay personas que lo hacen con pasión, con determinación. Conocí a una amiga que ella era súper determinada, dos amigas que eran súper apasionadas, que hablaban con fervor, que yo decía, si estas niñas fueran cristianas, convertirían a todo el mundo a Cristo, o serían instrumento de conversión, ¿no? Cual como un Saulo. Pero sí, o sea, ellas viven con decisión el Islam, han crecido en eso. He estado viendo muchos videos en este tiempo escuchaba el testimonio de de un joven que no se unió a los talibanes, y le preguntaba, quien lo entrevistaba, le preguntó, ¿y tú por qué no te uniste? Siendo joven y del pueblo donde estaban sacando a todos los jóvenes, y dijo, mi madre me dijo que no vaya. Y entonces le dijo, "Oh, pues para un joven de 20 y pico de años, que su mamá le dice no vayas, en el contexto occidental, según nuestra cosmovisión, pues
¿no? Pero en el contexto musulmán es otra cosa, o sea, la mamá es la mamá y su palabra pesa, y la explicación que dio me pareció súper interesante. Dijo, mi mamá aprendió a leer y escribir, mi mamá leyó el Corán y mi mamá dice que lo que dice el Corán no es lo que está diciendo esta gente y por eso yo no soy talibán. El punto es este. La palabra de la mujer es importante, tiene peso, a pesar de que en otros contextos es subvalorada y todo lo demás y oprimida, ¿no? Qué interesante. Y la razón por la que tiene peso es precisamente porque estamos hablando de un tema religioso, ¿ok? Entonces, en el tema religioso ya les decía que la mujer está más preparada que el hombre porque estudia más, porque depende de ella la educación religiosa de su hijo. Y a veces pensamos que el padre, por ser padre, es el que... No, 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 no. La raíz o la base de la educación religiosa de los hijos, hombres o mujeres, recae sobre la madre. Entonces, por esto esta opinión de esta mujer tuvo tanto peso sobre este joven y dijo, no voy porque mi mamá me dijo no. Solo tengo que corregir que obviamente hay un 85% de los musulmanes en el mundo, o sea, de los casi 1.800 millones de musulmanes, el 85% son nominales, que consideran que la yihad o la guerra santa no debe ser practicada como guerra contra otras personas, sino que creen que es una lucha interna del musulmán contra todo lo malo que tiene en sí mismo para agradar a Alá. ¿Okay? Entonces, el 15% de los musulmanes son radicales, yihadistas, terroristas, ¿ok? Y uno dice, bueno, 15% tampoco es tanto. Cuando lo comparamos con 1.8 billones de personas, tú dices, ya va, párate ahí, estamos hablando de casi 300 millones de personas. Claro que es un número grande, pero entonces tenemos estas dos caras donde los yihadistas dicen algo y los nominales dicen algo. El Corán dice una cosa, lo que varía es la interpretación. Los nominales tratan de decir, no, esto fue en el tiempo de Mohammed, esto fue solamente para un momento, un propósito, un no sé cuánto, y así justifican que no hay que hacer esto y son más llevaderos y pueden convivir más normalmente, especialmente en Occidente, cuando se van a países occidentales, Europa, América. Pero los yihadistas están leyendo exactamente lo mismo y dice, estos nominales dicen, los yihadistas y los terroristas no son musulmanes. Y los yihadistas y los terroristas dicen, aquellos 85% no son musulmanes porque no están obedeciendo lo que el Corán dice. Y si fuéramos honestos, realmente lo que estos talibanes o estos terroristas yihadistas hacen es verdaderamente obedecer lo que el Corán dice. Porque está sumamente claro, ellos están obedeciendo. Así que podríamos hasta decir que ellos son más musulmanes o más obedientes que el 85%, que si nosotros hablamos de los nominales en la iglesia cristiana, sabemos que un nominal es una persona que ni conoce ni practica lo que la Biblia dice. Aunque tiene una base superficial o un conocimiento superficial del cristianismo. Y esto lo vemos también acá en este tema del Islam, lo cual llama mucho la atención porque así es como justifican todo lo que ocurre. Y si ellos no son musulmanes, no es el verdadero Islam. Pero cuando estudiamos el Corán nos damos cuenta que sí, lamentablemente. Y por eso es la importancia de poder llegar con la verdad, porque una cosa sí hemos podido identificar, muchísimos musulmanes están buscando la verdad y allí es donde entramos a tallar. Yo quiero saltarme. Disculpa un momentito, solo quería agregar algo que me parece sumamente importante con el tema que mencionaste, ¿no? De lo que el Corán dice y lo que realmente practican otras personas. Los musulmanes dicen que Mohammed es su ejemplo de vida para toda la humanidad, que no hay mejor ejemplo que ese. Y estaba hace unas
2 semanas o semana y media en Dallas, Texas, y estaba en una mezquita hablando con una mujer mexicana convertida al Islam. Y ella estaba tratando de hablarme bien de Mohammed, y les voy a dar este ejemplo para que ustedes vean cómo ellos malinterpretan y abrazan con tanto amor una cosa que no se les ocurre ni analizar. Al punto que esta mujer me dice, no, porque mira, había una guerra, y entonces una guerra liderada por Mohammed, que era para implantar en el Islam donde estaban yendo, o sea, de conquista islámica, no era cualquier guerra territorial, gubernamental, no, de conquista islámica. Y entonces dice que un musulmán, soldado musulmán, iba a atravesar con su espada a un hombre enemigo. Y en ese momento el enemigo dice, no hay otro Dios que Alá y Mohammed es su profeta, que es la confesión de fe. Y sin embargo, el soldado musulmán lo atravesó con la espada y lo mata. Y viene Mohammed, el hermoso Mohammed, a decirle, ¿por qué lo mataste si él hizo la confesión de fe? Y el soldado dice, bueno, porque es que yo no sabía si lo estaba haciendo solo para que no lo matara. Y Mohammed le dice, nosotros no podemos juzgar el corazón de las personas. Y tú dices, wow, qué educación qué mensaje tan hermoso, ¿no? Y esto era lo que ella quería reflejar. Y ella, va un momento, pero si este hombre no hubiese hecho la confesión de fe, entonces hubiese estado bien que lo matara. Entonces me dice, sí, porque era enemigo. Y le digo, ahí está la gran diferencia entre Jesús y Mohammed, porque Jesús nos manda a peonar, a orar y a amar a nuestros enemigos. Y vemos el mismo ejemplo que cuando un soldado viene en guardia de los sacerdotes, viene a buscarlo, era un enemigo de Jesús porque venía a buscarlo para apresarlo, para torturarlo, para matarlo. Y sin embargo, cuando Pedro trata de o corta la oreja de este hombre, Jesús reprende a Pedro, agarra la oreja y se la pone a su enemigo. Nos damos cuenta la diferencia que hay en ambos personajes, nos damos cuenta la diferencia que hay en ambas historias. O sea, tú me quieres venir a decir que Mohammed decía que no podemos jugar corazón, pero en medio de una guerra, en medio de una matazón, y solamente si no es tu enemigo, no lo mates. O sea, una cosa terrible, ¿no? Por eso decía que la enseñanza islámica es mala, solamente que es muy decorada y muy bien presentada. Es la gran diferencia y por eso mucha gente está abrazando el Islam. Es verdad. Y te cuento, yo he estado asistiendo a charlas muy interesantes de una apologeta. Bueno, ella vivió no, nació y vivió en Medio Oriente, fue musulmana, luego se convierte al cristianismo, ahora vive en los Estados Unidos y es una apologeta impresionante. Y cuando ella menciona ¿cómo me pueden decir que el Corán es un libro santo cuando el Corán, y empieza a citar, está a favor de la pedofilia y Mahoma lo apoyaba y sostenía la pedofilia? Entonces, claro, el Y no solo musulmán... apoyaba, la practicaba. Sí, sí, bueno, es verdad. Entonces hay muchísimas cosas que de verdad nosotros tenemos que aprender. Y quiero ir a esa pregunta. Te cuento, Eloísa, que estamos escuchando, no sabemos hasta qué punto va a ser así, pero ojalá sea así, que a Colombia llegarán 4,000 refugiados de Afganistán. Para mí, esta es una gran responsabilidad. La mayoría seguramente quedarán en Bogotá, pero hemos escuchado que un buen número llegará aquí, a Cali, Colombia. Mi pregunta es esta, desde tu perspectiva, seguramente, y yo lo voy a hacer, voy a invitar a tus entrenamientos en el canal de YouTube que ya nos mencionaste, pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué cosas necesitan cambiar en nuestra mentalidad? ¿O qué tenemos que hacer para ser el instrumento de Dios en algo que Dios está orquestando? Para mí, Dios está orquestando esta salida de afganos al mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para estar preparados? Bueno, con esto de que Dios lo está orquestando, Dios lo está permitiendo, para mí la Biblia dice, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su voluntad son llamados. Yo creo que esto es una estrategia diabólica. Creo que es una estrategia islámica 100%, porque usan la guerra para provocar o fabricar, producir refugiados que se han llevado a Europa y América
para expandir el Islam, ¿ok? Porque estos refugiados no son llevados a Arabia Saudita, un país que está mucho más cercano, un país que es enorme y un país que tiene finanzas increíbles, ¿ok? Entonces, y de paso que es la madre del Islam, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los refugiados tienen que ser llevados a Europa y tienen que ser llevados a América y no llevados a la cuna del Islam? Sí, sobre todo son musulmanes los que están siendo refugiados, ¿no? Ahora, creo que es un plan de ellos muy estratégico para expandir el Islam, pero nos puede ayudar a nosotros, porque el versículo que se cité anteriormente, eh, ¿cómo se llama? El gran problema que yo veo aquí es que la iglesia no se está preparando para eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. Yo vi una película donde había un boxeador y su entrenador, y el entrenador agarra al boxeador, lo pone frente a un televisor, le pone una película y le dice, mira la pelea de tu contrincante con quien te vas a tener que enfrentar. Evalúa sus movimientos, sus golpes bajos, altos, débiles, fuertes, todo, antes de que te enfrentes a él. Y cuando yo vi esa película me impactó porque dije, ¿cómo es posible que un entrenador de boxeo sea más sabio que nuestros propios líderes de las iglesias? Porque si estamos viendo que esto viene, entonces debemos capacitarnos, porque como yo dije, vienen estos musulmanes no solo vienen a buscar una ciudadanía colombiana, para buscar un país más seguro, estos musulmanes vienen para, ¿cómo se llama?, multiplicarse y vienen para buscar adeptos. Entonces, no estamos hablando de 4 musulmanes, no estamos hablando de 400 musulmanes, estamos hablando de 4.000 musulmanes que van a llegar a Colombia, aparte de los que ya tienen en Colombia, porque yo he hablado con pastores que me dicen, Eloísa, me monté en un taxi en Bogotá y lo que primero escuché era como una música árabe, cuando pregunté qué música era esa, me dijeron que no, que era la recitación del Corán. Y los pastores y las iglesias no saben distinguir ni siquiera qué es el Corán, no saben entender. Entonces, como dije hace un ratito con respecto al entrenamiento, los grandes riesgos no solamente que estén ahí y que no los alcancemos o no sepamos cómo alcanzarlos. Uno de los riesgos es que la iglesia no está preparada para compartir el evangelio, y lo voy a decir con mucho dolor en mi corazón. Hemos sido equipados para presentar un evangelio light, un evangelio ficticio, un evangelio cómodo, un evangelio de prosperidad y de paso un evangelio que decimos, realmente no hacemos discípulos. Lo que hacemos es como, mira, porque tú sabes que Cristo te ama y Cristo murió por tus pecados y Cristo quiere darte salvación y vida eterna. Repite después de mí, acepta, sí, Señor Jesús, Señor Jesús. Y las personas ni siquiera conocen a Jesús, ni siquiera son discipulados. Entonces lo que hacemos después de que confesaron, los lanzamos en la iglesia, porque creemos que si comienzan a congregarse, ahí van a comenzar a ser cristianos y se nos olvida la parte del discipulado. Si nos olvida que primero se disipula y después la persona que conoce, cree y decide seguir a Jesús, entonces se convierte en un cristiano. Todas estas partes lo tenemos todo vuelto un 8, para empezar por allí. Entonces, otra cosa que tenemos vuelta un 8 es que cuando estas personas lleguen allí, ellos van a llegar a practicar el Islam y ellos van a llegar a enseñar el Islam y van a llegar a refutar el cristianismo, todo lo que le han enseñado desde que nacieron, que es el cristianismo. Entonces, van a salir, la Biblia fue cambiada, Jesús no es Dios, Jesús no es hijo de Dios, Jesús no fue crucificado, y nosotros no estamos preparados para responder estos argumentos. Y lo lamentable no es, vuelvo y repito, no es que no logremos alcanzarlos para Cristo. Lo lamentable va a ser cuando ellos desafíen tanto a los cristianos que no están firmes en su fe, que caigan en la red del Islam. Estos hombres van a llegar a querer casarse con colombianas. Esta gente va a llegar a querer hacer familia y va a parecer todo muy bonito. Estrategias que se necesitan adquirir, conocer el Islam. ¿Qué es el Islam? Yo siempre digo, este entrenamiento, cuando yo digo este entrenamiento, puede ser cualquier otro entrenamiento con cualquier otra persona que capacite más cerca, pero yo digo, no es para misioneros. Esto no es para misioneros, esto es para la iglesia entera, porque yo digo, si no todos vamos a salir a alcanzar a musulmanes, es verdad, yo lo sé, por lo menos cuando los musulmanes vengan a intentar alcanzarnos a nosotros, no vamos a caer tan fácilmente. Para mí ha sido triste, hermano, se me pone el corazón así, arrugado, roto, cuando veo
evangélicos convertidos al Islam en las mezquitas, en los lugares que van. Me dicen, mira, ella era una maestra de escuela dominical que se convirtió en Costa Rica, fue y me dijeron, mira, ella vino a querer tratar de ganar a los musulmanes, era misionera y se convirtió al Islam. Y yo decía, ay, Señor, o sea, eso da dolor. Ahora, necesitamos conocer qué es el Islam, quiénes son los musulmanes, qué creen, qué argumentan contra nuestra fe, cómo podemos rebatir esos argumentos. La Biblia nos exhorta y dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa, para demostrar, para responder a aquellos que demanden razón de nuestra esperanza con mansedumbre, con amor. Yo digo, tenemos que amar a los musulmanes. La Iglesia Evangélica de Colombia tiene que entender que está llamada a amar a esos 4.000, 10.000, 50.000 que lleguen de Afganistán y de cualquier lugar, pero deben entender y aprender por qué deben rechazar el Islam. Pero para entender por qué deben rechazar el Islam, deben conocer el Islam. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, otra cosa estratégica, que la iglesia cree programas de educación de idioma, que la iglesia se capacite en cómo enseñar español de forma sencilla, sin que ellos necesiten saber español para aprender lo que están recibiendo. Hay un programa que se llama GPA, usted como lingüista también debe saber, que puedes hacerlo con un tutor de ellos apuntando y todas estas cosas. Son herramientas muy buenas utilizando la Biblia. Enseña en español utilizando historias bíblicas, películas bíblicas, la Biblia misma, que ellos necesitan aprender español, pero nosotros necesitamos aprender a ser estrategas. Yo he utilizado la Biblia para enseñar inglés y español, incluso he usado la Biblia cuando estaba en Egipto y decía, por favor, ¿me puedes enseñar a aprender árabe? Es que me quiero memorizar versículos en árabe. Me decían, sí, yo le decía, léemelo aquí, grábamelo. Y ellos terminaban aprendiéndose los versículos bíblicos primero que yo. Entonces necesitamos ser estrategas para aprovechar esta oportunidad, que en lugar de que 5 colombianos, 10 colombianos vayan a Afganistán, 4.000 afganos están llegando a su tierra y poder aprovechar esa oportunidad. Como digo, esta herramienta de que la iglesia se prepare para ayudarlos a conocer la cultura, una adaptación cultural, que la iglesia cree programas que incluso se los presente al gobierno y decir, mira, nosotros tenemos un programa de adaptación cultural para estas personas, queremos ser voluntarios, queremos servirlos, llevarlos a hacer sus trámites, transportarlos, ofrecerles hospedaje, distintas cosas que podemos hacer y de esa forma vamos a estar apoyándolos a ellos emocionalmente, los vamos a apoyar, ¿cómo se llama? En lo secular, como quien dice, ¿no? En las necesidades básicas y después, o junto con eso, no después, junto con eso, poder presentar el Evangelio. Y como quien dice, en mi país, de que les salga el tiro por la culata. Si ellos planeaban algo por mal, que Dios lo transforme para bien, pero para que Dios lo transforme en bien, no es solamente orar por estos afganos que van a llegar, es aprovechar y acercarnos lo más posible a estos afganos, pero que las personas que nos vamos a acercar a ellos también estemos preparadas, conociendo el Evangelio y conociendo el Islam. Cuando yo fui a Egipto a evangelizar o alcanzar musulmanes, me di cuenta que yo no conocía a Jesús. Hermano, eso fue vergonzoso para mí, fue duro para mí, que yo fui como, aquí va la misionera, ganar gente para Cristo, ¡ah, aleluya, gloria a Dios! Y cuando estos musulmanes comenzaron a desafiar mi fe, yo me sentía avergonzada, yo decía, ¿cómo es posible que ellos sepan más versículos bíblicos que yo? ¿Cómo es posible que manipulen estos versículos bíblicos y que yo no sepa cómo responder? Y yo digo, cuando una persona se ve desafiada, actúa de 3 formas. La primera es decir, ay, el Señor reprende al diablo y los perdone, yo me voy, pero es que nos vamos porque no sabemos cómo responder. Es porque nos sabemos inútiles en ese sentido. Y muchas veces decimos, es que yo soy tímido, por eso es que yo no evangelizo. Hermano, no es que usted es tímido, es que usted no conoce. Y no queremos aceptar que somos ignorantes. La segunda cosa es que cuando somos desafiados a este punto donde la Biblia fue cambiada, no puedes confiar en la Biblia, quién escribió la Biblia y quién es Jesús y dónde está el Evangelio perdido de Jesús, montones de cosas. Entonces la gente comienza a dudar porque no está firmemente dado en la roca que es Cristo y comienza a dudar y termina cayendo en las redes de ellos.
Y la tercera opción es decir, déjame leer la Biblia para ver qué es lo que verdaderamente la Biblia dice, déjame ver qué dijo Jesús, a qué dijo Jesús, cómo lo dijo, ¿entiendes? Pero esto toma tiempo, esto toma dedicación, entonces es más difícil en cierta forma y nos hacemos las vistas gordas y le dejamos el trabajo a los misioneros y a los pastores, pero ese trabajo no es de misioneros y pastores, ese trabajo es de toda la iglesia, de todo creyente. Entonces creo que tenemos que invertir tiempo en esas dos cosas, en afirmar el conocimiento bíblico en cada creyente y no asumir que son creyentes porque tienen 20 años en una iglesia o porque sirven en distintos ministerios, porque yo conocí una niña en Puerto Rico de 19 años, ella se convirtió al Islam a los 16 años, pero antes de convertirse al Islam, ella danzaba en la iglesia porque iba todos los domingos a la iglesia con su abuela. Ella creyó que era evangélica solo porque se congregaba y danzaba, pero cuando yo le pregunté me dijo que nunca había leído la Biblia completa. Sin embargo, cuando llegó al Islam se puso a estudiar el Corán y se puso a estudiar un montón de cosas, ¿ves? Entonces, si nos damos cuenta y hacemos, o tratamos de hacer como un censo y vamos a averiguar qué tanto conocemos nosotros de la palabra de Dios, entonces después vamos a decir, ahora vamos a prepararnos en el Islam para que cuando estas personas vengan, nosotros sepamos quiénes son, qué creen, cuáles son tus intenciones y cómo quebrantar eso en el nombre de Jesús. Amén. Totalmente de acuerdo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amados, ellos vienen con su agenda, pero yo creo, y creo que todos creemos, en Dios soberano. Sin embargo, Dios no pierde su soberanía, pero la iglesia deja de ser eficiente si la iglesia no se prepara. Entonces creo que el gran reto que Eloísa nos trae el día de hoy es, iglesia, prepárate en dos áreas. Y por esto vamos a orar hoy. Vamos a orar porque la iglesia tiene que prepararse en el cristianismo, en el fundamento bíblico, en las verdades, cuáles son las teorías sobre la muerte y la crucifixión de Jesús. Si lo enterraron, no lo enterraron, sustituyeron el cuerpo, no lo sustituyeron, estaba dormido o no. No, él fue y se preparó en Arabia en una serie de cosas esotéricas y no sé qué, y miles de cosas que te van a decir por todos lados. ¿Cuál es tu fe? ¿Jesús sí murió? ¿La Biblia sí es la palabra de Dios? ¿O está corrupta, como nos van a decir los musulmanes? ¿La Trinidad es el Padre, el Hijo y María, como nos van a decir los musulmanes? ¿O es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y cómo haces para explicarle que no son tres dioses? Si los cristianos solamente decimos amén y por fe vamos a recibirlo, y muchas veces no tenemos suficientes argumentos. Hay cosas que yo sé que no es tan fácil explicar, pero no me cabe duda que la iglesia está siendo retada y desafiada por Dios a tener un mejor cristianismo, un cristianismo vivo y real, para que no seamos cristianos nominales que van a la iglesia todos los domingos, pero que no conocemos nuestra fe. Y el segundo desafío es, no es suficiente que seas un excelente cristiano y hasta un gran apologeta. Necesitas conocer a tu enemigo, amarlo, a tu prójimo, al que va a venir. Necesitas conocer el Islam y conocerlo bien, no por encima. No solo, ellos, no alcanza a decirles, es que son mentiras. No es que Mahoma no era un profeta, no es que él está muerto y Jesús resucitó, pues, pero si ellos no creen que murió, no te van a recibir que resucitó. Hay un video que Eloísa ha puesto en su canal que nos habla de 5 preguntas que debemos aprendernos, porque cada una tiene A y B, por si acaso. Ya me lo vi. ¿Listo? Entonces, tenemos que aprendernos esas preguntas, pero esas preguntas no alcanzan. No estoy diciendo que eso es todo lo que debemos, no, pero empieza por aprender cómo iniciarías una conversación. Afirma tu fe. Para los que estamos en Comunidad Cristiana de Fe, el IMES, ojo, pilas con eso, pero hay muchos entrenamientos. Vamos a ver si nos metemos a esto de pescador. Vamos a ver, tenemos otros cursos como Altaric o muchos otros que nos están preparando, Hagai, bueno, hay varios que están preparando, pero tenemos que prepararnos y vamos a orar
Yo creo que hoy podemos orar con entendimiento. Eloísa, unas palabras finales para cerrar esta entrevista. ¿Qué consejo más quieres darnos antes de cerrar? Eh, una cosa, yo soy cristiana desde que tenía 14 años y nunca escuché del Islam en mi iglesia. Yo conocí del Islam a través del internet cuando estaba chateando para aprender inglés y cuando hablaba con las personas le decía, where are you from? ¿De dónde eres? Y me decían Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia. Y yo decía, excelente. Y cuando yo le decía, originally from, originalmente de dónde, me decían Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Siria. Y allí alguien me dijo, ¿sabes quién es Mohammed? Y yo dije, Mohammed, y lo puse en mi primer libro misionero que se llama Google. Y ahí puse, ¿quién es Mohammed? Y decía, Mohammed, que en Latinoamérica, el profeta del Islam, que en Latinoamérica se conoce como Mahoma. Y yo dije, ese lo conozco, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Era lo único que yo sabía de ese personaje, así que ustedes están siendo bendecidos en que esta información se les esté llevando a su iglesia para despertarlos y no solamente la información, sino la herramienta de poder capacitarse. crossingopendors@gmail.com es el correo electrónico si usted quiere contactarse para más información sobre el entrenamiento. Tiene el Tariq, tiene muchos más, cosas que no existían cuando, o yo no las conocía, cuando yo tenía 14 a 20 años, 24 años. También quiero decirle algo, no se intimide por el Islam. No piense que si yo no me sé toda la Biblia y si no sé todo lo del Corán, entonces mejor me quedo calladito que me veo más bonito. El Señor reprenda al diablo, ¿oyó? Porque el miedo es una de las herramientas que Satanás quiere utilizar y está utilizando para paralizarnos y para inutilizarnos. Entonces, que tenemos que conocer nuestras bases bíblicas, quién es Jesús, quién dijo Jesús que era, porque a mí me han dicho, y tú dices que Jesús es hijo de Dios, y le digo, no, dice que me quedan mirando y dentro de mí yo decía, si mi pastor me ve, me manda a devolverme para Venezuela. Pero cuando me decían, ¿tú no dices que Jesús es hijo de Dios? No, yo creo que Jesús es hijo de Dios porque Jesús dijo que él es hijo de Dios. Es muy diferente, que no es un cuento que me inventé yo, ni es un cuento que se inventaron los evangélicos o los cristianos, fue que Jesús lo dijo y porque Jesús lo dijo, yo lo creo. Entonces, ¿cuánto sabes tú de lo que dijo Jesús? Para utilizar las palabras de Jesús y no las nuestras. Yo he utilizado la Biblia y he hecho que los musulmanes lean y me dicen, no, que Mohammed, Jesús profetizó a Mohammed. Y le digo, ven acá, vamos a ver. ¿Y dónde? Sí, cuando Jesús habla del Espíritu Santo. Imagínense lo que ellos toman de la Biblia para decir que Jesús anunció a Mohammed. Y yo le digo, vamos a suponer, vamos a darte el beneficio de la duda, que un loco cristiano, y tuvieron que haber sido muchos locos, porque si hubiera sido un loco, los demás locos o los demás cuerdos lo descubren, ¿verdad que sí? Pero vamos al beneficio de la duda, de que alguien cambió y removió el nombre de Mohammed de la Biblia. Dije, vamos a estudiar cuáles son las características de la persona que Jesús está anunciando, y obviamente ninguna de esas características coinciden con Mohammed, porque decía espíritu de verdad que estará dentro de ustedes y estará con ustedes para siempre. Mohammed era carne y hueso, no podía estar dentro de una persona y está muerto. No puede ser esa persona. Y este musulmán leyó y mira a la esposa y le dice, ella tiene razón. Y le digo, no, yo no tengo razón. Yo no lo dije. Lo dijo Jesús. Que usted le dé valor a lo que Jesús dijo. Pero vuelvo y repito, aunque usted no sepa todas estas cosas, no se sienta mal, estudie primero. Segundo, aunque no se lo sepa todo, utilice lo que sí sabe de Jesús, aunque no sepa del Islam. Porque cuando vengan a decir, Jesús no dijo esto, o Jesús no esto, ya va, ¿cómo que no? Jesús dijo esto y esto y esto y esto y esto. Jesús dijo y esto. Un musulmán, un imán en una mezquita me dijo un día, no, porque es que Jesús no tenía autoridad para perdonar pecado. Él lo hacía por el poder de Dios, una cosa así. Le dije, ya va. Yo me acuerdo cuando Jesús sanó a un paralítico, pero antes de sanarlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando la gente dijo que él era un blasfemo, Jesús dijo, ya va. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate y anda? O sea, parece que yo hice lo más fácil, hablar. Pero para que ustedes vean que mis palabras tienen autoridad, entonces ahora le digo, levántate y anda. Para que ustedes vean que yo tengo autoridad de perdonar pecados. Él no dijo para que ustedes vean que Dios me está usando. Él dijo para que ustedes vean que yo tengo autoridad. Cuando yo le digo esto al imán, le dije, ¿usted ha leído la Biblia? Y él me dijo, esa historia no la había leído. Le digo, ¿le gustaría que nos sentáramos un día para leerla? Me dijo, sí. O sea, hermanos, tenemos que conocer la Biblia y la palabra de Dios para desmentir lo que cualquier otra persona quiera decir de Jesús. Por eso, de verdad,
yo lo incito, yo lo llamo, lea por lo menos los 4 evangelios, unas 3 veces y averigua lo que Jesús dijo, hizo, a quién le habló y enamórese de Jesús. Quizás, mire, es más, a veces yo digo, olvídese hasta de Pablo, ¿sabe por qué? Porque muchos musulmanes van a venir a decirle, no, es que Pablo fue el que cambió toda la Biblia y el cristianismo es la religión de Pablo. Y digo, bueno, saca a Pablo, sácalo. Olvídate de Pablo. Y no digo que Pablo no nos haya dado, no haya sido un instrumento de Dios. Saca a Pablo. ¿Qué dijo Jesús? Enfoquémonos en Jesús, por favor. Así que ese es mi mayor consejo para crecer y para poder servir a estos 4.000 musulmanes y a cualquier persona que Jesucristo ponga a su lado, conozca a Jesús. Muchísimas gracias, Eloísa, me quedo feliz. Tenemos que seguir en contacto, ya tengo tus datos, vamos a trabajar y creo, intuyo en mi corazón que el Señor va a hacer cosas y vamos a poder hacer cosas juntos. Así que gracias por haber aceptado la invitación, bendigo tu vida, declaro en el nombre de Jesús que tus siguientes pasos allá en Houston y todo lo que Dios te está llamando a hacer, Dios va a allanar el camino y aunque haya obstáculos, el Señor va adelante porque es Él quien te ha llamado. Declaro que habrá apertura de corazones y que el Señor te usará poderosamente. Gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.